Tiene la palabra la diputada Camila Crescimbeni, Juntos por el Cambio, Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas. Finalmente, un orgullo poder estar tratando este proyecto de ley, etiquetado frontal de alimentos, que es un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo de distintos sectores y que tiene que ver con la conciencia a la que estamos llegando entre todos respecto de la necesidad de una alimentación saludable y sobre lo injusto que es también muchas veces partir desde la concepción de que no hay que ofrecer información y que hay que ocultar, que hay que esconder y que hay que dejar las cosas como están. Este es un proyecto disruptivo, por eso generó tanto tiempo, tanta militancia y tanto trabajo en torno al mismo, pero es un buen proyecto, porque lo que propone es que tengamos la libertad de elegir aquello con lo que nos alimentamos. Este proyecto, después de todas las sesiones informativas que tuvimos, que pudimos compartir grandes debates y muchas horas basadas en evidencia científica, también nos demostró, por ejemplo, que el etiquetado frontal, siguiendo los ejemplos de otros países que lo han implementado en Latinoamérica, no daña la economía. Si uno tiene en cuenta también el impacto que tiene, digamos, o el costo que genera también el consumo, por ejemplo, de bebidas azucaradas. Hoy hay una investigación que pudimos ver del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria que demostró que el Estado argentino gasta hoy más de 715 millones de dólares al año en la atención de enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas. Es decir, hay costos también generados ya de por sí por la mala alimentación e enfermedades que son endémicas en la Argentina que tienen que ver con la mala alimentación y con no tener políticas activas para acompañar esta transición hacia una alimentación más saludable. Por otro lado, el etiquetado frontal no busca generar costos adicionales para el sector de la industria de alimentos, y esto hay que decirlo claramente. Las etiquetas que hay que modificar, muchas veces las propias empresas generan modificaciones en las etiquetas por cambio de logo, por cambio de distintas estrategias de marketing. Este no es un proyecto que busque demonizar para nada a la industria alimenticia. Lo que busca hacer es establecer reglas claras para que tengamos mejor información a la hora de elegir y de poder consumir. El etiquetado frontal tampoco provoca pérdida de empleos, según las experiencias que pudimos ver en Latinoamérica, ni siquiera, y por supuesto, no habla de baja de salarios en el sector alimenticio. Simplemente lo que hace la evidencia, señala en otros países que se implementó, es que no se generan pérdidas de empleos en el sector alimenticio, sino reconversión y adaptación a las reglas que el Estado propone, y en este caso es importante sí que sean estables y que se puedan sostener en el tiempo. Y acá una pequeña aclaración: sí nos preocupa y nos importa particularmente que se implemente de una manera correcta y que no se haga en ningún caso uso político de esta ley que es buena para alimentación saludable y no se termine haciendo, como se estuvo haciendo este tiempo en la provincia de Buenos Aires, un control de precios cayendo encima de los pequeños productores y comerciantes de nuestra provincia de Buenos Aires, del conurbano y de todos lados, que vienen resistiendo con muchísimo esfuerzo a la pandemia y a la gran cuarentena tan larga que tuvimos, con lo cual, nota al pie, esperamos por supuesto que la implementación de este proyecto, que es tan bueno, no quede atrapado en una mirada electoralista. Por último, en cuanto a los argumentos importantes para resaltar, el etiquetado frontal no reduce, según las experiencias que pudimos ver, las ventas de las empresas de alimentos. Simplemente genera una transición hacia alimentos más saludables. Eso es lo que también proponemos, que es poder modificar, ¿no?, aquellos componentes que integran a los alimentos que, en el caso de los ultraprocesados, que sabemos que son muy dañinos para la salud, poder evidenciar que lo son y poder también tener la opción de modificar o de promover industrias y sobre todo alimentos que sean más sanos. En segundo lugar, porque hubo mucho debate al respecto de esto, la conciencia en la Argentina viene cambiando y nuestras nuevas generaciones estamos muy atentos a aquello que es lo que consumimos. Por eso queremos tener mejor información para poder tener la libertad de elegir qué es lo que consumimos. Por supuesto, si cambia la cultura y cambia la conciencia y encima tenemos evidencia científica para acompañarnos, ¿cómo no vamos a apoyar un proyecto de etiquetado claro y etiquetado frontal ya? Y por último, me parece muy importante, y particularmente viniendo del conurbano bonaerense, de Almirante Brown y trabajando mucho con sectores populares, importante también no subestimar a la gente en los barrios
cuando muchas veces se dice, bueno, pero ¿y qué se va a hacer con lo que se consume? En los barrios también está cambiando la conciencia. Por eso es importante el apartado que trabaja la educación desde la escuela también, en los consumos y la forma en la que se puede uno elegir alimentar y las familias elegir alimentarse y las comunidades y los espacios donde adolescentes y jóvenes y niños y adolescentes transcurren muchas veces su vida, que son en las instituciones intermedias, en clubes, en murgas, con esos referentes y esas referentas. Muchas veces nos tocó escuchar de las propias personas de los barrios, decir, bueno, estamos empezando a consumir legumbres, estamos empezando a consumir lentejas, estamos empezando a escuchar y a entender que nutrientes existen también en otros productos que tampoco son tan caros, es decir, a veces es un tema del costo y a veces es un tema de la conciencia y del no subestimar a la gente y aportar buena información, como lo está haciendo, lo está promoviendo esta ley de etiquetado frontal en alimentos. Lo último, ahora sí para cerrar, sí, me parece que tenemos que ser más claros y más explícitos en la reglamentación y pedir por favor que se tenga en cuenta cuando hablamos en el artículo 10, inciso D, y en el artículo 12, respecto de, en el artículo 10D, sobre la promoción o entrega a título gratuito de alimentos y en contextos escolares que no puedan ser ofrecidos, sí es importante aclarar o especificar en la reglamentación que no se contradiga con la ley Donal, que tan importante es en un país que está sufriendo tanta hambre y tanta pobreza. Con lo cual eso nos parece importante también recalcar, por supuesto, celebrar que estemos pudiendo avanzar y por favor pedir a todos que nos acompañen con esta ley, este proyecto que va a ser ley de etiquetado frontal ya. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Crescimbeni.